Bendiciones para todos, mi nombre es César Méndez y esto es Entre Palabra y Canciones. Y quiero terminar este año haciendo un paréntesis en la serie que hemos venido trabajando y tener 2 episodios de edición especial. El primero de ellos, que compartiré con ustedes el día de hoy, 25 de diciembre del año 2023. Y el siguiente un poco antes de finalizar este año, es decir, en esta misma semana. Así que vamos a iniciar. Hoy quiero compartir y hablar acerca de un tema que para algunos cristianos resulta siendo muy polémico, para otros no. Y es la Navidad. Celebración, abstenerse de celebrarlo. Bueno, vamos a hablar un poco de este tema. Y es mi intención siempre que sea Dios hablando a tu corazón y que tengas siempre un sentido claro del propósito de Dios para tu vida, o por lo menos que haya siempre la intención de encontrar ese propósito. Vamos adelante. Hace poco tuve las 2 semanas más agitadas en mi trabajo, en el que desempeño la jornada de la mañana. Por eso pido excusas porque no pude continuar por una semana de compartir estos podcasts. No me fue posible, no hubo tiempo. Y como instructor de música o profesor allí, desde hace unos meses atrás tenía la responsabilidad de hacer varios montajes para lo que llaman aquí en los Estados Unidos los conciertos de Navidad o conciertos de invierno. Me sorprendió la cantidad de canciones diferentes que se han compuesto para esta festividad. Desde el punto de vista compositivo, son canciones muy bien estructuradas y atractivas en letra y en música. En mi país, Colombia, desde niño he escuchado también muchas canciones que suenan por todo lado en esta época, en el mes de diciembre. Y lo que me llamó la atención en particular es que las canciones que más suenan en Colombia, pensaba yo, son las que se conocen como los villancicos en primer lugar. Y luego viene todo lo relacionado a las fiestas, o como se conoce más popularmente, a las parrandas, para las personas que tal vez necesitan en algún momento conocer de Dios y no tienen a Dios en su corazón. Aquí me encontré con una particularidad, también con la misma necesidad, porque todos necesitan del amor del Señor y conocerlo a Él. Pero en primer lugar está todo lo que gira en torno a la celebración misma, al árbol, el conocido Santa Claus. Y aunque esto obviamente no es novedoso, para mí de alguna forma lo era y me llamó la atención porque la mayoría, también por otro lado, en la mayoría de iglesias que he visto aquí y en organizaciones cristianas, inclusive con la sana doctrina, como es la United Pentecostal Church, o más conocida en Colombia como la Internacional, celebran la Navidad. Eso sí, dándole el primer lugar a la celebración de la Natividad del Señor Jesús y obviamente cantando lo que para nosotros serían villancicos, con una producción musical norteamericana fantástica, las versiones de esas canciones. Confieso que me encantan las letras y la música de esas canciones, como Joy to the world, the Lord is come. Hubo otra que se montó también allí en Pittsburgh como Mary, Did You Know? Lo que traduce como María, ¿sabías? Entre muchas otras. Los artistas que escriben canciones con letras cristianas tienen también un repertorio bastante extenso y son muy lindas, me encantan esas canciones. Yo recuerdo de niño haber cantado por invitación de mi padre a la celebración de final de año de la compañía en la que trabajaba. Recuerdo de niño haber cantado Noche de paz, Noche de amor. Para algunos cristianos es muy controversial esta fecha. Otros simplemente celebran y ya. En mi opinión, lo más importante y a la luz de la palabra de Dios es que Cristo nos ha hecho libres y que su palabra debe ser nuestra guía. Personalmente no celebro la Navidad, pero confieso que es una época especial, una época muy especial del año donde se comparte en familia, pero también donde se gasta mucho dinero. Me encontré con un documental que hizo el History Channel acerca de la festividad y de su origen, y quiero compartir una transcripción corta que hice. Luego dejaré en el enlace de los comentarios el link por si a alguien le interesa verlo completamente, y al final quisiera hacer una reflexión, una pequeña conclusión de todo esto. Así que voy a leer la transcripción del documental. ¿Cuándo se comenzó a cantar villancicos o decorar árboles?
¿Por qué se habla especialmente en Estados Unidos de Santa Claus o San Nicolás? Algunos de sus orígenes son oscuros y místicos, otros están ligados al comercio. En los países del norte hace frío y cae nieve, las casas se decoran. Hoy en día las festividades comienzan después de Halloween porque es un gran negocio. Cada año las ventas en decoraciones y regalos en un país como Estados Unidos superan los 15.000 millones de dólares, sin contar Canadá y qué decir de Centroamérica y Suramérica o de Europa. ¿Cómo fue el origen de todo esto? Comencemos por las luces. ¿Cuándo fue la primera vez que se comercializó luces de Navidad? Bueno, fueron inventadas en 1882 por Edward Johnson, vicepresidente de la compañía de Thomas Alva Edison. Y luego la General Electric sacó al mercado cadenas de 24 bombillos por $12, lo que hoy sería un equivalente a $280. ¿De dónde vino el árbol de Navidad? Donde en un país como Estados Unidos es una tradición comprar el árbol natural y ponerlo en la sala, donde muchos lo cortan y lo ubican. Esta tradición se remonta a unos 2.500 años atrás, a una celebración anual de los pueblos del norte de Europa. Cada diciembre se produce el solsticio, que es el día más corto del año. Era el día más oscuro del año, pero al mismo tiempo representaba la esperanza de días más largos. Por eso las antiguas tribus celebraban por 12 días las fiestas de Yule. Se guardaban las cosechas, se mataban algunos animales, había mucha carne para las festividades y había cerveza también. Los nórdicos quemaban un gran leño durante las festividades, pero también cortaban pinos, abetos y acebos en sus casas. La idea se fue difundiendo durante siglos hasta que se incorporó en la Navidad moderna. En Estados Unidos, solamente aquí se plantan 315 millones de árboles aproximadamente en unas 15.000 haciendas, lo que representa uno para cada hombre, mujer y niño del país. No siempre es fácil ver cómo las costumbres modernas están conectadas con antiguas tradiciones. ¿Y qué tiene que ver esto con el nacimiento de Jesús? Para la mayoría de cristianos esta es la fecha de celebración del nacimiento de Jesús. ¿De dónde viene lo que sabemos de su nacimiento? Es una pregunta para hacernos. Bueno, en el Nuevo Testamento hay dos fuentes de información sobre la natividad de Jesús. Lo encontramos en el Evangelio según San Mateo y San Lucas. Ninguno hace referencia al otro porque tal vez no se conocían y cada uno nos presenta detalles de esta fascinante historia. Lo que se hace es combinar para tener una idea más clara. El Evangelio según San Mateo nombra la escena en la que el ángel Gabriel le da las buenas nuevas a María acerca del nacimiento de Jesús, el cumplimiento de la profecía, así como también cuenta que un ángel se le aparece en sueños a José para que no abandone a María. También nos habla de la estrella del oriente y a los reyes magos que viajaron para traer presentes al rey de los judíos. Los presentes que ellos llevaron tienen un gran significado: oro, incienso y mirra. Para algunos, este es el comienzo de la tradición navideña de dar regalos, pero la verdad es que se desconoce la fecha exacta de su nacimiento. De lo que sí se puede estar casi seguro es que no fue en diciembre. Entonces, ¿por qué se dice que fue el 25 de diciembre? Mucho antes de esto, los romanos tenían muchas celebraciones paganas. La mayoría las celebraban en diciembre. Estas celebraciones fueron la base para la Navidad moderna. Una de ellas eran las Saturnales, que duraban entre 3 y 7 días. Era como una fiesta normal, pero la gente vestía con togas. En las Saturnales, los romanos intercambiaban regalos como se hace actualmente. Los amos hacían grandes festines para sus esclavos y les daban ciertas libertades que no les daban en otra época del año. Luego venía la fiesta de fin de año entre las Saturnales y esta fiesta estaba el 25 de diciembre donde celebraban el nacimiento de un dios romano. Se honraba a los dioses Mitra y Sol Vincto. Como esta fecha coincidía con el solsticio de invierno, celebrada por las tribus del norte de Europa, los romanos también encendían leños para espantar la oscuridad. Para los romanos era una de las celebraciones más importantes. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial en Roma en el siglo IV, los líderes decidieron adoptar las tradiciones paganas y allí fue cuando decidieron festejar el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. Además, estaba cerca también el solsticio de invierno. Hago un paréntesis aquí porque ahorita más adelante hablaremos de alguien que intervino y que fue una pieza clave en esta fecha, en poner esta fecha como el 25 de diciembre. Ahora, como la iglesia siguió adoptando todo tipo de celebraciones, la iglesia romana, surgió una celebración religiosa y profana también.
En los templos romanos se celebraba esta fecha con mucha solemnidad, mientras que también fuera de los templos, en las casas y en las plazas se veía como una fecha para embriagarse. Al final, esto se impondría por encima de lo religioso, al punto que llevó a los protestantes a prohibirla en cualquiera de sus formas. Y en estas dos celebraciones había música con diferente letra. En la iglesia romana había himnos, que los conocemos como los villancicos, y en los profanos iban de casa en casa cantando estas canciones, pero finalmente terminaban bebiendo ponche hasta que quedaban ebrios. Así que la Navidad no era una fiesta solemne, ni religiosa, ni bíblica. En sus comienzos era una celebración de carácter deliberado y desenfrenado. Hacia el siglo XVII los protestantes estaban hartos de la celebración de la Navidad y decidieron prohibirla totalmente porque era solo diversión. Los protestantes no querían celebrarla porque sabían que era una invención católica romana. En Inglaterra la Navidad fue prohibida por un tiempo, pero esto no duró mucho. En los Estados Unidos pasó algo similar. Los puritanos de Nueva Inglaterra eran radicales en esto y decían que los hombres deshonraban más a Dios en los 12 días de la Navidad que en cualquier otra época del año. Pero las ciudades iban creciendo y todo iba evolucionando, especialmente en la ciudad de Nueva York, donde sus fundadores, quienes eran holandeses, adoptaron sus viejas y populares tradiciones navideñas. En el siglo XIX, el profesor de literatura griega y oriental, Clement Claremont, tuvo una gran idea. Allí en Nueva York, en 1882, escribió un poema de 52 líneas que tituló La visita de San Nicolás, conocido hoy en día como la víspera de Navidad, y crearía la visión norteamericana y moderna de la Navidad. Clement combinó varias tradiciones a comienzos del siglo XIX y le agregó las suyas de su propia imaginación. Inspirado también en dos personajes, el primero de ellos fue San Nicolás, quien fue un obispo del siglo IV, que fue conocido por dar presentes y pasó a la historia por dejarlos en medias, los presentes. El otro era Sinterklaas, quien era la versión holandesa de este monje y que a la vez era una mezcla con un dios pagano llamado Odín. Lo interesante de este personaje es que en la tradición del norte de Europa tenía un compañero que era un demonio y quien, según la creencia nórdica, castigaba a los niños malos, o mejor, a quienes se comportaban mal durante el año. Pero el poeta omitió esta parte y se inventó un personaje con buenas intenciones, quien vestía pieles americanas y no era religioso, o por lo menos nada tenía que ver con esto. Al final fue dando sus retoques para lo que hoy en día se conoce como Santa Claus. Este poema ganó mucha popularidad durante el siglo XIX y creó, al final, del siglo XIX, y creó una Navidad que no era ni pagana ni religiosa, sino simplemente centrada en la familia. Luego entra en escena otro neoyorquino, quien era ilustrador, llamado Thomas Nash, y quien le dio el toque final a lo que se conoce como Santa Claus o Papá Noel en América Latina, lo que conocemos hoy como este personaje. Todo esto, junto con una imagen publicada por la revista, una revista norteamericana de una familia real junto al árbol de la Navidad, fue consolidando la tradición en los Estados Unidos y en gran parte del mundo en Occidente. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, todo esto tomaría un pequeño cambio y se transformaría en la mejor época para los comerciantes, quienes usaron todos los elementos hasta aquí descritos como Santa Claus, el árbol de Navidad, para vender. Y sí que ha sido efectivo. Bueno, hasta aquí lo relacionado al documental. Voy a dejar el link allí en los comentarios y puedes verlo en YouTube acerca de toda esta historia. Ahora, no tenemos la fecha exacta del nacimiento del Señor Jesús, según lo dicen los evangelios de Mateo en el capítulo 1, verso 18, desde ahí, y el segundo capítulo, y Lucas en el capítulo 1, verso 26 y casi todo el capítulo 2. Solo sabemos que no fue en diciembre por las características de la época que nos dejan saber allí, como los pastores y otras circunstancias que se presentaron y que puedes leerlo y también complementar con libros históricos. Y que más adelante, por la tradición católica romana, especialmente por el monje Dionisio el Exiguo, a quien le fue encomendado calcular esta fecha. Fue encomendado por un emperador y erróneamente dijo que era el 25 de diciembre. Me pareció muy interesante esto que quiero compartirles. Según el historiador y filósofo Antonio Piñero, quien es especializado en la vida de Jesús de Nazaret, el judaísmo anterior al cristianismo, la fundación del cristianismo y en general
en lengua y literatura del cristianismo primitivo, analizadas desde una perspectiva científica, dice lo siguiente, abro comillas: el nacimiento de Jesús en la religión cristiana primitiva no tiene ninguna importancia, me refiero a la fecha, porque el mensaje fundamental es que Jesús muere por los pecados de la humanidad y resucitó. Y este es el triunfo sobre la muerte. Lo demás son adornos. Cierro comillas, argumenta el historiador, dice el artículo. Como conclusión, me identifico con esta forma de pensar que a la luz de la palabra de Dios, su manifestación en carne es el cumplimiento y la revelación más grande de su amor por nosotros. Querer añadir a esto, como lo escribe el historiador, son adornos. Y claro, como seres humanos siempre tendremos curiosidad por los detalles de la historia que no tenemos o que no sabemos. Ahora, con esto no quiero juzgar o señalar a quienes desde su corazón celebran y traen memoria el natalicio del Señor en esta fecha. Pero en mi opinión es importante conocer el trasfondo de lo que se hace. Por otro lado, me he encontrado con muchos cristianos y líderes quienes, al no estar de acuerdo con esta celebración, prohíben y juzgan a quienes lo hacen. Pero interesante que en sus redes sociales por esta época muestran en sus historias y en sus fotos los lugares favoritos para visitar. Y por lo general son los lugares donde están las luces de Navidad, los árboles, etcétera, etcétera. Lo cierto es que es una fecha donde hay un espíritu diferente para compartir en familia. Y esto es muy bueno. Si hay alguien que enseñe esto es Jesús mismo. Dios en su palabra lo enseñó a través de ella. Pero dándonos a entender que el primer lugar debe ser ocupado por Él. Siendo Él el Señor de nuestras vidas todo el año. Y no solamente por un recuerdo un par de días de diciembre. O siendo parte de una tradición. Bueno, hasta aquí este primer episodio de edición especial. Esto es Entre Palabra y Canciones. Espero sea de bendición, de reflexión para ti en medio de esta época, ya terminando este año. Y deseo profundamente que Dios bendiga tu vida, tu familia en este nuevo año que se aproxima. Y nunca olvidemos que es un año que nos lleva más cerca a su venida, a la venida del Señor por nosotros. No olvides en suscribirte, en darle like, compartir, o si no estás de acuerdo, bueno, dejarme un comentario. Siempre es importante tener este feedback y ante todo, que el Señor te bendiga.